Bueno, estamos aquí para nuestro estudio de Romanos. Quisiera orar antes de empezar. Hoy nos toca ver la segunda mitad del capítulo 6 de Romanos. Estamos en el tema de que Pablo lo pone en sus palabras, que pues vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. Más adelante él habla de santificación, y es eso, no seguir en el pecado, no seguir igual que cuando no conocíamos a Cristo. Quisiera orar primero y luego seguir adelante con la lectura y luego el estudio. Dios, yo te doy muchas gracias por la oportunidad que tú me das, Señor, de conocerte, de amarte, de que tú hayas, Señor, salvado mi vida, que tú me has llevado, Señor, por tus caminos, que tú me has bendecido. Te doy gracias por todo esto, Señor. Y Padre, yo te pido en esta noche que vamos a ver la segunda parte de Romanos 6, que es tu palabra, Señor, que nos animes, nos des gozo y alegría en ver lo que la palabra enseña, y nos ayudes, Señor, a ponerlo en práctica en nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a entenderlo primero en nuestra mente, y luego llévalo, Señor, por el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón, para que sea un anhelo en verdad de tu Espíritu que rebose en nuestro corazón el poner en práctica estas palabras sobre vivir conforme tú deseas, Señor, una vez que te conocemos. Te doy gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera, la semana pasada, leí todo el capítulo sabiendo que no íbamos a tener tiempo de ver la segunda parte. Hoy, viendo que es una unidad, el capítulo 6 de Romanos, o quiero ver sobre el mismo tema, tiene una relación lo primero con lo segundo. Quisiera leer también desde el versículo 1, aunque ya lo vimos, no voy a comentar hoy, pero me gustaría leer completo el capítulo, y luego vamos a regresar por ahí del versículo 14 en adelante para hacer el comentario, que espero que sea de bendición. ¿Qué concluiremos? ¿Que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley,
sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Con esto es el capítulo completo. Mi comentario de las dos partes, en cierta forma volvemos a tomar el tema. En el capítulo 1, o sea, en el capítulo 5, Pablo acababa de decir, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En el capítulo 6 él dice, vamos entonces a persistir en el pecado para que la gracia abunde. Y en cierta forma hoy en el versículo 15 volvemos ahora con otra base, decir, esto es una base para decir que debemos de seguir pecando. O sea, la primera era decir, como la gracia sobreabunda donde abunda el pecado, vamos a persistir en el pecado. Pero aquí en el 15 él dice, entonces ¿qué? Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. Pablo aquí, de repente, si no hemos estudiado la palabra, no estamos, sobre todo Romanos quizás, pero la palabra en general nos pone de repente conceptos que decimos, ay, no sé si ese concepto de dónde está, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es un concepto que algunas personas pueden decir, espérate, no sabía yo eso. En el versículo 14 previo, él decía, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Okay. Pero entonces, como no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia, vamos a pecar. Y necesitamos ver esto. Ha habido, desgraciadamente, y no soy yo buen historiador para nada, ni estudiante de historia de la iglesia, respetable que diéramos como estudiante, pero en la iglesia como que sentían la necesidad de decir, necesitamos reglas, y no estaban muy a gusto con esto que dice, no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces en el verso 15, vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a vivir esta vida lejos del pecado, no buscando practicar el pecado, sino es un reglamento que es la ley? ¿Okay? Si no es que, o sea, si no pasa nada, si hay suficiente gracia, ¿por qué esta idea de no pecar? Bueno, ya nos había dicho en referente a este tema de decir no estamos ya bajo la ley. Bueno, y el 14 dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley. ¿Qué tiene que ver el dominio del pecado y la ley? Pues en Romanos 5:20, capítulo previo, él había dicho, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Pablo va a hablar de esto en el capítulo 7 y darnos un ejemplo. Pero si yo soy un pecador y me ponen unas reglas,
pues solamente busco pecar para darle la vuelta a las reglas. Busco pecar para que parezca por lo menos que estoy siguiendo las reglas. Y aumenta mi pecado, no disminuye. O sea, la ley no cambia el pecador a no pecador. Entonces, aquí dice, la ley esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, lo que estamos viendo aquí, vamos a pecar porque no estamos bajo ya bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley. Pero quisiera, aunque es un texto que se usa propiamente en Hebreos, pero creo que es un texto fundamental que no todos conocen y deberíamos de conocerlo. Así, muy importante este versículo de Jeremías, al decir no estamos ya bajo la ley. Existe el concepto de cristianos que dicen no somos salvos por la ley, somos salvos por gracia. Pero una vez que queremos, que ya somos cristianos y queremos vivir bien, debemos de agarrar la ley y seguir la ley. Y aquí vemos en Jeremías, o sea, no es Nuevo Testamento contra Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 31, versículo 31, habla de un nuevo pacto. Ustedes recordarán que en la noche de la Pascua, antes de ir a la cruz, Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto en mi nombre. Un nuevo pacto, los pactos se hacían con sangre. Esta es la sangre del nuevo pacto en mi nombre. ¿Cuál es el nuevo pacto? Jesús estaba inventando un pacto totalmente nuevo. Bueno, estaba ya profetizado, predicho en Jeremías 31. Quiero que veamos, Jeremías 31, vienen verso 31 también, capítulo 31 y versículo 31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Déjame comentar ese último versículo. Y dice que el nuevo pacto no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Dos cosas vemos muy claro. Uno, no es el mismo pacto porque dice es un nuevo pacto. Si fuera el mismo, pues diría voy a renovar el mismo pacto. Pero dice no, es un nuevo pacto. Pero por si quedara duda alguna, el nuevo pacto no se asemeja, no es como. La frase es no será un pacto como el que hice con sus antepasados. Es otro pacto, es un pacto diferente. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. ¿Por qué no va a ser como ese pacto? Primero, a lo que quiero llegar es que si en el Nuevo Testamento ya somos cristianos, dicen quiero que sigas esto y se parece, hay una lógica que dice si se parece a un gato y huele a gato y se oye como gato, pues es gato, ¿no? Y aquí, en este caso, si lo que nos están diciendo seguir se parece al pacto anterior, pues ese es el pacto anterior, porque el nuevo pacto no va a ser como el pacto que hice con sus antepasados. ¿Por qué no va a ser como ese pacto? Pues no va a ser como ese pacto porque ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Entonces el pacto era un pacto de dos partes y el pueblo, los antepasados, los judíos, antepasados, descendientes de Abraham, pueblo de Israel, que habla aquí, la tribu de Judá, quebrantaron ese pacto. Era un pacto de dos partes, ellos ya quebrantaron su parte del pacto. Ya no hay la opción, porque Dios así lo está diciendo, de llegar y decir, remendemos ese pacto y sigamos con el pacto anterior. Dice, no, oficialmente ese pacto ya terminó. Ese pacto, lo quebrantaron, es tiempo pasado el quebranto. No es un tiempo, se va a quebrar, sino ya al escribir Jeremías, está el pueblo de Israel por ir en cautiverio en Babilonia, ya está quebrantado el pacto. Entonces ese pacto ya quedó desechado. Un ejemplo, no sé, quizás un pobre ejemplo, pero sería como si yo rento una casa y hay un contrato, ¿verdad? Y
va todo el contrato y llega el momento en donde por mi incumplimiento, por una vía legal, cancelan el contrato. Y ya en ese momento llega y digo, no, ahora sí, ya aquí está la red, ya quiero seguir con el contrato. Nos van a decir, ¿sabes qué, señor? Muy tarde. Ese pacto ya terminó. Lo que Dios está diciendo aquí. No yo, él. Lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces el nuevo pacto no es un reglamento externo al cual un hombre pecador tiene que tratar de cumplir, esforzarse por cumplir. Sino el nuevo pacto es que Él va a escribir en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón, su ley, una ley de Dios. Y no dice la misma ley, porque dice no es como el anterior pacto. Es mi mente, es mi corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto es lo que está hablando Pablo aquí. Por eso él dice, consideren, entiendan y actúen y sientan. Es sentirlo, es tenerlo en el corazón. Bueno, regresando a Romanos 6. Y aquí viene o sea, aplicar esto. ¿Okay? Aquí ya llegamos a la respuesta de la pregunta, ¿verdad? De decir, vamos a... Y déjame regresar para tenerlo, no decirlo mal. Verso 15. Entonces, que vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. Ya hemos visto, ya hemos aclarado por qué Pablo está diciendo ya no estamos bajo la ley. Ahora la respuesta de Pablo es decir, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos del que obedece? ¿De quién vamos a ser esclavos? Es lo que Pablo nos plantea. Quiere que, de vuelta, el pacto es escribirlo en nuestra mente, en nuestro corazón. Quiere que entendamos en nuestra mente de quién quiero ser esclavo. Claro que lo son. O sea, si vamos a obedecer algo, somos esclavos. Hay opciones, dos opciones. Ya sea del pecado que lleva a la muerte, la primer parte del capítulo, y creo que le dimos debido énfasis, decía, hemos sido bautizados en su muerte. Y yo hice hincapié en que al aceptar a Cristo reconocemos lo que yo estaba viviendo era merecedor de muerte. Por eso Cristo murió en la cruz. Por eso yo veo que Él murió por mí. Por eso yo acepto que morí con Él junto. Muero con Él. ¿Okay? Entonces aquí todavía hablando de muerte. Y dice, ya eres cristiano, ya eres perdonado. Ya estás donde sobreabunda la gracia. Ya no estás bajo la ley. Entonces vas a seguir pecando. No. Dices que hay una esclavitud. Y el que obedece el pecado va a ser esclavo del pecado que lleva a la muerte. O podemos decir, yo quiero ser esclavo de una obediencia a Dios. ¿Sí? Cosas que debemos entender. De vuelta, yo les decía que en el capítulo, principalmente al principio, pero hay un poco de esto aquí, donde nos está diciendo, es que esto ha ocurrido en tu vida, esto es lo que Dios ha hecho. Y nosotros vamos a decir, espérate, a mí a lo mejor no siento que eso se ha hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero hay otras cosas en contraste con eso, que donde Dios nos está poniendo, ¿verdad?, que nosotros debemos de hacer. Y Pablo lo que está diciendo aquí es cosas que debemos de saber, cosas que debemos de tomar en mente, ¿no? Eso es lo que él nos está diciendo, ¿no? Entonces, son esclavos. Piensen en una esclavitud, ¿sí? La gente que desobedece a Dios, la gente que no quiere saber nada de Dios, dicen es que para que yo esté en libertad. Y nosotros como cristianos tenemos que decirle, ¿sabes qué? Estás en una esclavitud. No estás en libertad. Estás en una esclavitud. Estás en una esclavitud al pecado, ¿okay?, que lleva a la muerte. Pero a la otra es decir, voy a ser esclavo de la obediencia que lleva a la vida. Me gusta mucho, y no es el lugar aquí, he tenido oportunidad de dar clase de 1 Corintios, de compartirlo, de predicarlo, pero me gusta mucho este versículo de 1 Corintios 6. Y Pablo dice aquí en 1 Corintios 6:12,
todo me está permitido, y los traducción Nueva Versión Internacional está poniendo ahí como una especie de comillas, pero no todo es para mi bien. Y luego todo me está permitido, otra vez la misma frase, pero como que en comillas, pero no dejaré que nadie me domine. Esas comillas no están en el griego, no existe esa puntuación, tipo de puntuación, de símbolos. Pero lo que creo que están tratando de decir aquí no queda claro si Pablo les está enseñando todo me está permitido, o si, como sabemos que había una carta de parte de ellos hacia él, si en la carta ellos decían, tú has dicho que todo me está permitido, entonces, ¿verdad? Y en todo caso, lo interesante aquí es que Pablo no dice, no, me malentendieron, obviamente hay muchas cosas que están prohibidas. No, él sigue, ya sea que se lo estén dando regresando, como en tono, no creo que era de burla, pero un tono un poquito de decir, con eso justifico algunas cosas, ¿verdad? O que él les está diciendo por primera vez, pero Pablo acepta, no rechaza, no se antepone a todo me está permitido. Y es lo que estamos viendo en Romanos 6. Él está diciendo, no están bajo la ley, estoy libre de la ley, no estoy bajo la ley. Todo me está permitido. Pero fíjense lo que dice en la segunda frase aquí. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y en Romanos 6 está hablando de esclavitud. Cabe señalar que en 1 Corintios 6 él sigue adelante y habla sobre las relaciones sexuales con no creyentes y con una persona que no es nuestro pareja, un esposo o esposa, ¿no? Todo me está permitido, pero no me dejaré dominar de todo. Y aquí, regresando a Romanos 6, 16, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? ¿Sí? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Entonces, las personas que dicen no queremos seguir a Dios porque queremos ser libres, no han encontrado una libertad. Lo que han hecho es decir, quiero cambiar este amo, que su esclavitud es obvia, que lo que él quiere hacer en mi vida es obvia, por otro que va a esconder su esclavitud, por otro que me va a manipular y no voy a ver, la esclavitud me lo va a presentar como se me antoja, hasta que en un momento dado él ya, esa filosofía de rebeldía a Dios ha destruido mi vida, ¿no? Pero bueno, en versículo 17, Pablo hablando a los amados de Cristo Jesús en Roma, llamados a ser santos, y les dice en el verso 17, pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitido. Entonces, antes éramos esclavos del pecado. Cada creyente reconoce, yo fui antes esclavo del pecado. Pero ahora me he sometido de corazón, de deseo y de corazón, a la enseñanza que les fue transmitida. Muy rico este versículo en lo que está diciendo. Pero primero yo quisiera que viéramos, me he sometido de corazón. ¿Se recuerdan el versículo en Jeremías 31:31? ¿Verdad? Escribiré mis leyes en su corazón. De nuestro corazón debemos de entregarnos al Señor. ¿Okay? De corazón debemos de someternos. ¿Okay? No sé si han oído gente que dice, y he oído gente que profesa ser cristiano y lo dice, ¿no? Si dirá, pues a mí me gustaría hacer tal o cual cosa, pero mi religión me lo prohíbe. El que está diciendo eso, está diciendo, no está en mi corazón lo que trato de practicar en mi religión. Y Pablo está diciendo, no, siéntate aquí y piensa que hay una esclavitud, que hay otra esclavitud, que hay cosas de muerte y hay cosas de vida. Piénsalo y ten una determinación en tu mente y en tu corazón que esto es lo que tú quieres hacer. Entonces, gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón. Entonces hay un sometimiento. ¿A qué nos sometemos? Dice, a la enseñanza que les fue transmitida. Entonces, lo que vemos aquí, y alguna persona dirá, ay Esteban, siempre estás insistiendo en enseñar. Pero Pablo está diciendo aquí, la vida cristiana es que te dieron una enseñanza. Y aquí dice, la enseñanza que les fue transmitida. Se les dio un contexto, una enseñanza, esa es la enseñanza. Y sométanse de corazón a esta enseñanza. ¿Okay?
sométanse, se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitido. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. ¿Por qué somos esclavos de la justicia? Pues yo podría decir que somos esclavos de la justicia por la misma razón que alguien es esclavo, pues quizás inclusive exageraría si yo diría alcohol, pero a lo mejor alguien que está en una relación con una persona que no es su esposo o esposa, que alguien que le gusta robar en vez de trabajar. Están en eso porque lo desean, ¿no? Eso es a lo que yo quiero llegar. ¿Cuántas veces uno desea eso? Nosotros somos esclavos de la justicia porque decimos, dentro de mi corazón late que yo quiero ser la justicia de Dios. Quiero que eso sea parte de la forma de vivir. Entonces hemos sido liberados de una esclavitud del pecado y ahora somos esclavos de la justicia. Y exhortación. Ahora, esa es una parte donde él está diciendo, esto ha ocurrido en tu vida, ¿no? El 18. Habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. A lo mejor tú puedes decir, espérame, yo no sé si he llegado a ese punto o no. Pablo está diciendo eso, y es una obra que Dios ha hecho. Pero luego en el 19 él sigue y dice, pero si piensa. O sea, está diciendo que hay una realidad que Cristo ha hecho en nuestra vida. Pero de ahí salen y surgen, emanen cosas que yo debo de pensar y entender y hacer, ¿no? Entonces él dice, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Entonces Pablo está diciendo, él es inspirado por el Espíritu Santo. Dios es el que nos ha querido hablar en este libro. O sea, que más bien ha puesto sus palabras en este libro. Pero la forma en lo que hace es con Pablo. Dice, mira, Pablo, quiero que les digas esto, pero tomemos en cuenta que son humanos, ¿verdad? Y tienen unas limitaciones de la naturaleza humana. Entonces, háblales como humanos, ¿verdad? Pero diles cuidado porque lo sagrado es una cosa y lo humano como que es un eslabón más abajo, ¿no? Pero hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. ¿Por qué dice eso? Porque les va a recordar cómo vivían en el pecado. Y eso no es muy bueno, ¿no? No es bueno estarle a la gente, ay, ¿te acuerdas, no? ¿Okay? Antes con unos jóvenes que habíamos trabajado había como que competencia de testimonio, ¿no? Yo tomé tantas drogas y el otro, no, yo tomé más, ¿no? Y así, yo hice esto, no, yo hice más. Es malo, eso es naturaleza humana. Pero bueno, les hablo en términos humanos por las limitaciones de la naturaleza humana. Antes ofrecían los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. ¿Cómo ofrece uno sus miembros para servir a la impureza? Si pudiéramos platicar todas las maneras, ¿no? Alguien que comete adulterio, pues no son trasladados milagrosamente a ese lugar, sea cuarto hotel, donde sea, ¿verdad? Sino hay pasos, palabras, frases, miradas, pagos, o sea, muchas cosas que ocurren para llegar a un momento así, ¿no? Alguien que guarda un coraje toda la vida contra otra persona no es automático, sino hacen, recuerdan, reviven, ¿sí? Entonces, todo lo que hacíamos antes, ¿ok? Ofrecíamos nuestros miembros, nos quedábamos en la noche a lo mejor pensando cómo lo íbamos a hacer, nos levantábamos temprano, comentábamos con la gente, hacíamos preguntas, nos informábamos. Todo es lo que él está diciendo. Lo que antes hacían, ofrecer sus miembros para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Es fuerte lo que Pablo está diciendo. Está en términos humanos, pero está muy fuerte. Lo podría yo resumir y poner en otras palabras humanas también, de esta forma, decir, échenle las mismas ganas y el mismo esfuerzo para servir al Señor que lo que hacías como andar como pecador, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánta gente de borracho no les interesaba amanecer tirado a lo mejor en la calle, vomitar en el coche de un amigo, qué sé yo, no hacerse el ridículo? Y ahora como cristianos, no le puedo hablar porque va a pensar mal de mí. O no puedo hacer eso porque no voy a tener mi descanso. No sé si me explico. Entonces él está diciendo, así como ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad, ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a y aquí está la palabra que hemos puesto de esta sección, santidad.
que lleva a la santidad. La santidad es, ¿vamos a seguir viviendo en el pecado? No. Si decimos no y vamos a vivir diferente, eso es santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia, ¿no? Sí, tú ves un cuate borracho, no sé, viviendo mujeriego, lo que tú quieras, ¿no? Viviendo como agnóstico, como ateo, y tú llegas, no, mira, es que el versículo tal dice que no debes hacer eso. Vas a decir, eso que me interesa a mí. Estabas libre del dominio de la justicia. No les interesaba lo que la justicia decía, ¿verdad? Cuando eran esclavos del pecado. Pero Pablo pregunta, ¿qué fruto cosechaban entonces? ¿De qué te servía todo eso? ¿Qué fruto cosechabas entonces? ¿Y qué es lo que dice aquí? Cosas que ahora los avergüenzan y conducen a la muerte. Entonces, ahora que somos cristianos, decimos, todo eso que hice, todo eso de presentar a mis miembros, ¿qué resultado me dio? Pues me dio resultados que a lo mejor ahorita me dan vergüenza. Y no es nada más que al cristiano le dé vergüenza, sino hay gente aún de paganos y hacen cosas y al rato dicen, qué vergüenza las cosas que yo hice. No pueden estar frente a su familia, la sociedad y demás por las cosas que hicieron. ¿Qué fruto cosechaban? Entonces, cosas que ahora avergüenzan y que conducen a la muerte. El tema de la muerte lo hemos visto de lunto. No saben que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados a su muerte. Entonces aquí seguimos con la idea de decir, el pecado del cual Cristo murió en la cruz por mí lleva frutos de muerte, es para muerte, y yo no quiero saber ni participar en esto que es para muerte. Quiero cosas para la vida. Entonces, ¿qué fruto cosecha? Que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado, hemos sido liberados del pecado, ya no estamos obligados a pecar. El llegar a una persona no cristiana y decirle, pues deja el alcohol, cambia esto, cambia lo otro, pues a lo mejor no tienen la libertad, a lo mejor ya están esclavizados. ¿Cómo dejan el preocuparse de qué van a decir los demás, no? Entonces, pero nosotros ya hemos sido liberados del pecado, pero no más hemos sido liberados, y esto es bien importante. O sea, el cristianismo, para mucha gente, el cristianismo, si yo ya tengo mi boleto al cielo, ellos dirían, esto es incancelable, nunca me lo pueden cancelar, y hay dos formas, ¿no? Pero principalmente decir, uno sería el decir, estoy en la estación de autobús esperando que me lleven al cielo, ya no pasó nada en mi vida, ¿no? Y otros dicen, no, ahora puedo hacer lo que me dé la gana porque tengo mi boleto y al final del día, pues voy a estar yo en la gloria con el Señor, ¿no? Pero aquí no es esa idea, aquí dice, se han puesto al servicio de Dios. Y se han puesto al servicio de Dios. Cosechamos, contrastando lo que cosechaban antes, permítame. Lo que cosechaban antes era vergüenza y llevaba a la muerte. Y ahora las cosas que cosechan, es santidad que conduce a la vida eterna. ¡Wow! En vez de la muerte, la vida eterna. Muerte o vida eterna. Llegué a Cristo, dije, muero, he sido bautizado en su muerte porque reconozco que el pecado es muerte y merezco yo morir. Ahora entonces he echado mano de y tengo como cosecha que viene por lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Él me ha llamado a hacer. Además de la santidad, viene como cosecha la vida eterna, vida para siempre, no vida que termina. Ahorita me acaban de informar de una persona que conoce mi hija, a los 30 años de edad falleció en un accidente automovilístico. Qué triste, ¿no? Pero todos vamos a morir, ¿no? Y sí, todos, ya sea de 80 o de 30 o de 25 o de la edad que sea, vamos a morir. Pero la vida eterna es decir, no, ya no hay esa muerte, ya no es una vida mortal, es una vida eterna. Y por eso estamos siguiendo al Señor, porque la paga, bueno, lo dice adelante, ¿no? Pero entonces versículo 23, y es un versículo que los cristianos dentro de nuestra, si tuviéramos una pequeña caja de herramientas con docenas de versículos o 2 docenas de versículos, mira, con eso le vas a testificar a la gente, metemos ahí este versículo para evangelizar o hablar al no cristiano.
Pero el versículo, si lo vemos en contexto, está hablando a cristianos. En el verso 15, ¿vamos a seguir en el pecado porque ya no estamos bajo la ley? Dicen, no, no es. Entonces, este es para cristianos. Necesitamos nosotros como cristianos. Dios ya me perdonó mi pecado. Me liberó de la esclavitud del pecado. ¿Okay? Y ahora, con mi vida, ¿verdad? Porque veíamos atrás, y ya lo habíamos visto, creo que en los versículos, primera mitad del capítulo, pero verso 19, la segunda parte, ofrézcanos que los miembros de su cuerpo, ofrézcanos ahora para servir a justicia que lleva a la santidad. Al decidir a quién voy a ofrecer mis miembros, mis recursos, en lo que pienso, en lo que deseo con mi corazón, ¿a quién lo va a ofrecer? Pablo dice, la paga del pecado es muerte. Sigue siendo muerte. No es que el pecado era muerte antes de llegar a Cristo y ahora estoy en Cristo, entonces puedo pecar y como que ya no tiene efecto. No, el tiempo, el esfuerzo, el amor, el deseo, el seguir en lo mismo de pecado es muerte. Aunque por ahí, o sea, aunque llegues tú al cielo, pero tu tiempo estás perdiendo, estás invirtiendo en algo que es pecado. Entonces la paga del pecado es muerte. Mientras que la dádiva de Dios, lo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús. Segunda vez que habla de la vida eterna en este versículo, en el anterior también. Dios nos da, Dios nos regala la vida eterna. No es una vida temporal, no es una vida mortal, vida eterna. ¿Okay? Y esa vida eterna tenemos que entender todo lo que somos ahorita en el sentido bueno, de disfrutar la vida, la familia, el amor, etc. Eso va a ser en la vida eterna. ¿Okay? Y más. Y lo que no podemos hacer aquí, tenemos anhelos, tenemos deseos, pero no podemos por falta de tiempo, por falta de recursos, falta de salud a lo mejor. Entonces ya en el segundo, en la vida eterna, no va a haber llanto, dolor, lágrimas. Tenemos esa vida eterna. Entonces, ¿qué es? Ligándolo otra vez con Jeremías 31:31, okay, voy a poner mis leyes en su corazón. El cristiano vive y cosechamos la santidad porque amamos y deseamos eso. Hemos entendido que el pecado es muerte y andar jugueteando con eso es juguetear con muerte. El dedicar el 5% de mi tiempo es dedicar 5% de mi tiempo a muerte. Y el amar a Dios y seguir a Dios es vida eterna, es santidad. Hermanos, espero nos deja el reto, nos deja el comprenderlo. No podemos decir, ay, no soy santo porque Dios no me tiró un rayo y me dejó santo. Hay cosas que yo debo de pensar y desear. Es triste ver que la mayoría de los cristianos no conocen este tema. La mayoría de las iglesias no predican reglas. Puedes ir a muchas iglesias este domingo y van a hablar a lo mejor del vestuario de mujeres, y van a hablar de cómo los pecadores de homosexuales, etc. Van a hablar en contra de muchas cosas, pero llegar a decir en tu corazón ¿qué hay? En tu corazón está servir a Dios, en tu corazón está buscando la santidad o no. Desgraciadamente no lo hablamos mucho, pero por gracias a Dios que yo se los he podido compartir hoy. Ha sido corto el estudio de hoy, les agradezco. Bueno, creo que hay pocas personas viendo ahorita, pero los que lo vean después en video también, que bueno, espero que esto sea bendición para ustedes espiritualmente. No sé si hay alguna pregunta o comentario referente a los versículos que hemos visto hoy. Si es así, tenemos la pantalla en medio y del lado derecho hay un lugar donde pueden escribir alguna cosa con chat. Y ya nos están pegando las vacaciones. Quizás otras cosas también. Bueno, no quiero dejar mucho espacio en blanco al final de este video. Voy a guardar este video, regresar, y eso tarda como 1 minuto y medio, y ya podríamos platicar una o dos personas que están en línea. Gracias. Dios les bendiga.